Muy buenos días, bienvenidos a El Teatro Abraza Medellín, una semana de teatro en casa. Este es un espacio creado por el Consejo Municipal de Teatro de la ciudad, coorganizado por la Corporación Ateneo, Medellín en Escena, y con el apoyo de todos los artistas, los invitados y por supuesto ustedes, nuestros amigos espectadores. Hoy estamos en uno de estos eventos académicos programados para esta semana maravillosa y es un evento desde el subsector de dramaturgia del Consejo. Cada año hacemos unos conversatorios, unas lecturas dramáticas, un día dedicado a la dramaturgia de la ciudad. Entonces empezamos esta semana de celebración del teatro en casa con el Día de la Dramaturgia, con esta conversación y con las lecturas dramáticas que vamos a tener a través de las redes también. Les damos la bienvenida, qué bueno que nos acompañen. Vamos a tener en la moderación y como anfitrión de este encuentro al maestro Jorge Iván Grisales, quien es el consejero del subsector de dramaturgia para el Consejo de Teatro de la ciudad, y ahora nos va a presentar a sus invitados. Bienvenidos entonces a este Día de la Dramaturgia, al panel que tenemos preparado para ustedes. Esperamos que lo disfruten, que lo escuchen con mucha atención y al final, a través de el Facebook mismo, podemos hacer las preguntas y ahí vamos a estar muy atentos para dar respuesta también a sus inquietudes. Esperamos que nos acompañen toda la semana, que nos dejen sus comentarios, sus me gusta, que compartan con sus amigos toda esta celebración maravillosa que tenemos para ustedes en el Teatro Abraza Medellín, una semana de teatro en casa. Bienvenidos, bienvenidas todas. Maestro Jorge Iván Grisales, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a presentar a nuestros invitados a este panel sobre dramaturgia y vamos a destacar la importancia que tiene este encuentro. Entonces, nuestros invitados es Michelle Giraldo, magíster en dramaturgia y dirección. Ahora tendré un poquito más larga la presentación. Tenemos a Luis Fernando Borges Aristizábal, también un magíster en dramaturgia y dirección de la Universidad de Antioquia, y a Juliana Garcés, graduada del pregrado de arte dramático, la cual tiene una investigación sobre la dramaturgia del acontecimiento íntimo. Es importante destacar estos nuevos brotes, estas nuevas luces que tiene la dramaturgia en nuestro medio y que parten de un estudio muy concienzudo de lo que es diferentes modos y formas de enfrentar y de descubrir una forma dramática a partir de otros elementos, del que parte sí siempre la dramaturgia, pero que aquí hacen énfasis en descubrir una metodología. Bueno, como primera invitada tenemos a la Michelle Giraldo Palacio, que es magíster en dramaturgia y dirección de la Universidad de Antioquia, con el proyecto, el trabajo de grado, el cual tituló Peccata Minuta. Ahora ella nos explica por qué se llama así, que es la historia de vida como un método de creación dramatúrgica. Esta historia de vida, ella parte de una historia de vida como método de creación dramática a partir del concepto de historia de vida como material documental cuyo objetivo es encontrar la forma de la escritura de la obra que ella creó, que es Peccata Minuta. Se inicia la construcción de la estructura de esta investigación desarrollando el concepto de la oralidad como proceso descriptivo y narrativo de los conocimientos y saberes de un entorno, enlazándolo con la que son las historias de vida como instrumentos de un proceso narrativo y previo a la construcción de la dramaturgia del acontecimiento íntimo, lo cual, y de hecho, implica el descubrimiento de una metodología. Y esto es lo que hace importante. No es como una regla y no es como un método para seguir, pero sí indica cómo entonces a partir de una historia de vida muy personal, muy íntima, es posible entonces crear no solamente el texto, sino
una metodología. Por eso es importante destacar el estudio en una maestría, eh, como es la de la maestría de dramaturgia y dirección en la Universidad de Antioquia. Y entonces Michelle nos va a contar cómo ha sido el proceso, cómo fue el proceso de crear este texto del con ustedes, Michelle Giral. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estoy muy agradecida de que me hayan invitado a este panel. Es mi primer panel sobre dramaturgia, pues para mí es muy importante estar aquí. Inicialmente quiero pues como abordar el tema de Peccata Minuta, explicando por qué ese nombre. Todo el mundo me pregunta siempre por qué el nombre de Peccata Minuta, o sea, eso no es español, no, obvio, no es obvio, pero es italiano, es latín, perdón. Significa pecado minucioso o errores mínimos, porque finalmente Peccata Minuta consiste en todos los problemas familiares que se quedan de puertas hacia adentro y que realmente en la sociedad queremos como ignorar o simplemente no volver a hablar del tema. Porque hablábamos también, por ejemplo, en la maestría, de que los medios banalizan mucho todos estos temas de las mujeres que son abusadas en sus hogares. La construcción empezó primeramente como esas ganas de volver a exponer, de seguir exponiendo todas esas violaciones hacia el sexo femenino, porque aunque ya nos han contado un montón de historias, ya las hemos visto por todas partes, ¿cierto? Siempre hay muchas maneras de contarlas, de maneras distintas, ¿cierto? Entonces, pretendí simplemente tomar este caso, que es, como decía el profesor Jorge Iván, es muy íntimo, es un referente que tuve de alguien muy cercano, y yo decía, qué triste que todavía a estas alturas, y después de que hemos evolucionado tanto de alguna u otra forma, todavía este tipo de situaciones se sigan viendo en los hogares, donde hay abuso sexual, donde hay violencia física y psicológica. En mis clases de la maestría vimos una materia que se llama Acontecimiento Social Íntimo, que la dio el profesor Jorge Iván. Empezamos a trabajar una imagen generadora donde había que escribir y arrojar un montón de palabras que se nos ocurrieran viendo esa imagen generadora, la cual yo encontré una familia y recordé pues como esta historia, y empecé a trabajar palabra por palabra. Luego empezamos a hacer un escrito en primera persona, luego en segunda persona, luego en tercera persona, de un tema X. Era simplemente una clase. Pero dije, en eso arrojaron un montón de cosas tan importantes y tan duras, que yo dije, esto es lo que precisamente quiero escribir. Voy a empezar a hablar sobre esto íntimo que fue transmitido me fue transmitido vía oral. Es una historia que se me transmitió en conversaciones de tomar el té, de conversaciones en el parque, de ir a una visita, y que todos los días se me iba arrojando una información distinta. Entonces lo que hice fue como recoger todo eso y empezar a escribir. Obviamente hay parte ficcional en la obra, pero es como por decir un 30%, el resto es realidad total. ¿Por qué me tocó recurrir un poco a la ficcionalidad en este caso? Porque finalmente la persona que me estaba transmitiendo pues su historia omitía muchos casos que para ella eran muy dolorosos y que no quería simplemente recordar. Peccata Minuta también se convierte para mí en ese, como por ser mujer,
me compagino, me uno a ese dolor de esa otra persona y lo vivo tanto el día a día que hubo un momento en que yo decidí, no quiero seguir escribiéndolo, no quiero seguir haciéndolo, no quiero seguir investigando a fondo porque es doloroso. Sin embargo, el resultado es muy explícita la obra, es muy explícita y el resultado fue eso, como develar todas estas situaciones que nosotros como sociedad no queremos ver, no queremos seguir hablando de ello, seguir recordando, y a eso también me remonto pues como a toda esta situación del conflicto armado de Colombia, porque también en la obra pues hablo un poco de eso, porque este sujeto, este ser vivió también toda esa parte, entonces yo digo, si yo también como víctima no me hago escuchar o no expongo como mi situación, entonces, ¿qué va a pasar? En Peccata Minuta también hablamos un poco sobre esa importancia del medio, o sea, por el cual se hizo, es decir, la escritura, la dramaturgia, ¿cierto? Que es, si bien no es una dramaturgia tan larga, no estoy trabajando la parte poética como tal, que se poetiza de una manera muy distinta y que finalmente vuelvo y digo es explícita, se convierte pues como en otra manera distinta de escribir una situación real, ¿cierto? Porque es contada a través de un sujeto que habitó el lugar como tal. Entonces, hablamos de espacios donde son convencionales, pero que las situaciones que ocurren no son convencionales, como las violaciones, las agresiones físicas, un monasterio en el que también se desarrollan cosas donde obviamente nosotros no queremos escuchar mucho porque habla y toca el tema de la religiosidad, de la creencia, eh, de hablar un poco sobre eso íntimo humano que no, que surge de las palabras desechos, decíamos el otro día, de palabras que nadie quiere tocar, de palabras que son tan duras que la gente las desecha, pero que aquí se recogen todas esos desechos que los demás no quieren como retomar o trabajar sobre eso, porque ya se ha hablado mucho, qué sé yo. De todas formas, después de este proyecto, yo he seguido escribiendo, he seguido como esa línea que ya se abordó, que es el acontecimiento íntimo y la historia de vida, porque es una historia de vida. Y he encontrado que todo está ahí en la calle, es decir, la vida cotidiana de cada uno de nosotros es un libro, es una manera distinta de cómo podríamos abordar un escrito dramático y que es enriquecedor y que finalmente eso es el acontecimiento íntimo, que es como y es itinerante, que todo el tiempo está cambiando, que todo el tiempo está buscando cosas nuevas y que no debemos como desechar, sino que al contrario, como retomar todo este tipo de nuevas historias humanas latentes y que se pueden seguir plasmando para pues como para ir bien, buscándole otra visión, otra manera distinta de la dramaturgia, más que todo aquí en Colombia, que finalmente, bueno, si bien ya todo está escrito, como lo decía al principio, y todo es como la copia de la copia y todos escogemos de eso para plasmar, pues finalmente uno se da cuenta que con el acontecimiento íntimo como metodología y la historia de vida es totalmente distinto y todas las historias no están contadas y todo no está escrito de alguna u otra forma. Profe, quitan el micrófono. Eso. Como ven, en Peccata Minuta, Micheli hace una de sus primeras incursiones en la dramaturgia, para la dramaturgia, y encuentra todo un mojón, toda una mina donde se puede explorar precisamente
esos sentimientos, esas pasiones que rigen lo que es lo dramático. El otro salto es lo ficcional, porque cómo se hace ficción aquello que viene desde lo más íntimo. Y eso tiene todo un recorrido que es necesario ponerse a estudiar, meditar en las formas narrativas, en las formas estructurales que pueden regir la misma dramaturgia para poderlo llevar a escena. Eh, y esto fue uno de los problemas planteados, porque ella pues concibe la imagen mm, del cuento, la imagen que estructura la narración, pero entonces viene cómo llego yo a ese sitio, a ese lugar de la dramaturgia. Y esa es una de las preguntas que le podemos hacer a Michelle. Porque ¿cómo llega, así como resumiendo, un proceso metodológico para llegar a concebir la imagen y luego iniciar el camino a la reconstrucción de otra vida, otra ficción que, que viene paralela a lo que concibe y al cuento que ella recuenta y al cuento que ha vivido? Bueno, se recurrió a recortes de revistas, periódicos, noticias antiguas por internet, noticias televisivas. Y se hace como un paralelo con la situación que esta persona me empieza a compartir oralmente, ¿cierto? Todas estas conversaciones con el sujeto, y simplemente se hace una fusión de todo eso. Lecturas de todo lo que es el acontecimiento íntimo, recurrir a todo lo antropológico, porque se remonta desde la antropología, desde toda la parte ancestral, oral, incluso de todas las palabras tabú, de todo eso que no queremos ver y reconocer. Entonces todo eso se fusiona para la creación. Finalmente es como un poco de todo, pero ese sería fueron como los inicios para la creación de Peccata Minuta. Eh, ¿Qué conclusiones, como a nivel personal, pero también a nivel académico, pero también a estos niveles de enseñanza, pues somos maestros en el pregrado y en las maestrías y en las especializaciones de la universidad? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja esta incursión tuya en lo que es la dramaturgia? Bueno, yo pienso que a partir de toda esta situación de la historia de vida, a mí, por ejemplo, me deja aprendizaje enorme, y es que tú lo acabaste de decir, que hay una mina de escritura dramática en cada uno de nosotros, de las personas que están a nuestro alrededor o que están como ahí para nosotros o que aún incluso no conocemos, y que somos esas voces, esos medios para poder gritar o develar todas estas historias de vida que tenemos en nuestro entorno, y que aparte de eso sabemos que podemos escribir desde la tristeza, la depresión, desde incluso todas esas cosas que son innombrables, como lo es una violación o un abuso hacia otro ser, independiente que sea hombre, mujer, niño, anciano, que toda esa parte que uno consideraría negativa puede explotar y puede eh, escribir sobre todas estos monstruos o estos fenómenos que tenemos siempre ahí latente, y que las nuevas generaciones también puedan retomar de todas estas experiencias y de todas estas investigaciones que se han venido haciendo sobre la escritura dramática, que es una manera distinta y que abre puertas a todo aquel que finalmente quiere escribir, porque lo puede hacer, y todos tenemos esa capacidad, solo que también, pues como teniendo en cuenta
todo lo que es un acontecimiento íntimo, social o historia de vida, podemos explotar y hacer infinitos de escritos o hacer infinidades de cosas a nivel artísticas y teatrales, donde finalmente estamos hablando de la naturaleza humana y que partiendo de ahí hay un montón de material para seguir trabajando la dramaturgia. Quiero redondear para terminar con nuestra primera invitada sobre un aspecto muy importante para señalar, y es que esto nos demuestra que no es la inspiración que nos arroba o la inspiración no se puede quedar en el mero pensamiento, sino que tiene que abordar a partir de una metodología y a partir del trabajo y a partir de una progresión que uno tiene que ir dilucidando. Cada aparición de cada cosa señala unos caminos que uno tiene que escoger y tiene que escoger elementos materiales para ir construyendo, porque la creación parte quizá de un primer destello que diríamos que es la inspiración, pero luego de eso uno tiene que aplicar la razón. Entonces, para aplicar la razón tiene que crear los parámetros o los peldaños de la escalera para ir subiendo hacia ese lugar de la creación. Celi, muchas gracias por tu exposición. Y entonces ahora invitamos a Luis Fernando Borges Aristizábal, quien es técnico de teatro de la Escuela Popular de Arte de la Antigua Escuela Popular de Arte y licenciado de teatro de la Universidad de Antioquia, y en este momento es magíster en dramaturgia y dirección de dicha universidad, donde presentó un trabajo sobre dramaturgia y para mujeres adultas, a partir de una imagen que es el vestido de mamá. Es muy curioso, es muy impresionante la carrera que ha hecho Luis Fernando Borges para llegar a este lugar de la dramaturgia, de la creación. Luis Fernando Borges ha transitado el teatro regional, el teatro local, con muy bonitos y buenos directores a su lado, y siempre ha tenido como ese espíritu y esas ansias de superación que lo demuestra en este trabajo, superación en todo sentido, en todo sentido. Gracias. Sí. Pues en el trabajo académico. Y Luis Fernando Borges Aristizábal parte de la afirmación El vestido de mamá, dramaturgia con y para mujeres adultas mayores. Esta investigación se construye en primer lugar alrededor del concepto de resiliencia, poniendo en palabras hechos dolorosos o traumáticos que en el ejercicio de ser exteriorizados y autoficcionalizados producen procesos resilientes para ser visualizados por medio de la herramienta de la dramaturgia. Y ahí pues la importancia de la propuesta de Luis Fernando. La investigación da como resultado la escritura dramática de la obra El vestido de mamá a través de materiales autobiográficos y los propuestos por las integrantes, mujeres adultas mayores del grupo de teatro Las Pachoncitas, ubicado en el barrio Castilla de la ciudad de Medellín. Cumple esta indagación sobre los universos de ser mujer, de ser hija, de ser madre, de ser abuela en las integrantes del grupo de Las Patroncitas, especialmente en la década de los 90,
para a través de una reflexión de este periodo marcado por el dolor y la zozobra, posibilitar su comprensión a modo de sujetos históricos y creativos, propiciando con el grupo escrituras desde el escenario, textos derivados de los recuerdos y de los relatos de ella para constituirse en materiales que detonan la construcción y la estructura de la obra. De ahí, pues, el cruce de esos ejes transversales que componen esta investigación sobre el vestido de mamá. Él nos va a explicar el vestido de mamá y cuál es el proceso que él ejecuta, haciendo una simbiosis, una hibridación con las historias de estas mujeres del grupo de la Cachoncita. Entonces él nos va a contar cómo es que él teje a través de ese tejido, de la construcción del tejido del vestido de la mamá, con el recuerdo de la mamá, empieza a construir el tejido del vestido para ella, para la escena, él lo hace y lo extiende, lo proyecta a las historias de estas mujeres en ese barrio, una cosa especial. Y por eso, pues, la importancia para la dramaturgia local y para la dramaturgia nacional. Gracias, maestro Jorge Iván. Vamos a darnos unos minuticos acá para conectar con Luis Fernando. Estamos acá unos segunditos y ya vamos a continuar entonces. Hola, soy Luis Fernando Borges Aristizábal, agradeciendo a Jacqueline, a Jorge Iván y a todos los presentes. Un gran abrazo desde esta lejana cercanía. Antes de cualquier técnica de almacenamiento y transporte de signos, el cuerpo era el soporte de la memoria y la transmisión. Nuestros ancestros no leían papeles, sino el cuerpo mismo. Michel Serres. El vestido de mamá, dramaturgia con y para mujeres adultas mayores, articuló experiencias propias, especialmente el acontecimiento de la muerte de mi madre, Livia Sofía Aristizábal Gallego, que detonó y transformó mi visión de la estructura familiar, hibridado con las experiencias y universos de las integrantes del grupo de teatro de adultas mayores, Las Pachoncitas, ubicadas en el barrio Castilla, al noroccidente de la ciudad de Medellín. Esta investigación-creación fue abordada desde el método etnográfico como posibilidad en la recolección de información y se ubica conceptualmente a partir de la autoetnografía, la resiliencia y la autoficción. El objetivo general fue el de la creación de la obra dramática El vestido de mamá, y los objetivos específicos fueron los de indagar sobre los universos de ser mujer, hija, madre y abuela en las integrantes del grupo, especialmente en la década de los 90, para, a través de una reflexión de este periodo marcado por el dolor y la zozobra producidos por la violencia del narcotráfico, posibilitar su comprensión a modo de sujetos históricos y creativos, por lo cual se realizaron escrituras desde el escenario, textos derivados de los recuerdos y relatos. A partir de lo autoetnográfico en la dramaturgia, este material se transformó en ficción, dado que no es un documento fiel a los sucesos acaecidos, recalcando el dolor producido, sino transformado, recreado en otra historia que partió de nosotros. De esta manera, logré encauzar el universo autónomo de la obra en un pacto de mentira, partiendo del concepto de autoficción que propone Sergio Blanco, que compone tres aspectos fundamentales. El primero es el aspecto de intersección, de confluencia entre lo real y lo que no lo es. El segundo es el pacto de mentira.
que es diferente al pacto de verdad en la autobiografía. Y por último, el aspecto de la urgencia, que tiene toda autoficción por encontrar al otro, a los otros. La sistematización de la investigación la realicé utilizando la metáfora de las herramientas necesarias para la creación de un vestido: la tela, tijeras, aguja, hilo y botones. En 5 periodos de la creación que configuran el momento final, que es el vestido ya terminado, en una construcción rapsoda partiendo del concepto de Jean-Pierre Sarrazac. Momento 1, la tela. En este primer momento indico el antecedente. Su génesis como proceso creativo, creación de un vestido. Como provocación, recurro al vestido del personaje de la última obra donde actué, Anjo, la mujer del abanico, de Yukio Mishima, del grupo teatro El Fisgón y dirigida de la obra El vestido de mamá, en concordancia con el recuerdo de una de las integrantes del grupo cuando ella iniciaba el ritual para prepararse a las entrevistas de trabajo a escondidas de su esposo, un maltratador que le prohibía trabajar, pese al hambre que reinaba en el hogar. Esa fue la tela. Momento 2, las tijeras. A modo de tijeras procedía a cortar recuerdos, pedazos de memoria, con la intención de poderlos autoficcionar en un universo autónomo desde el drama, podar nuestras autobiografías para que el dolor que sintieron nuestros cuerpos sea menguado desde su exteriorización a través de testimonios, palabras y gestos. Momento 3, la aguja. En este periodo nos encauzamos a realizar rituales, acciones performáticas a través de dibujos, confección de muñecos de trapo y cenas. Dichos encuentros me permitieron acercarme más a los universos de estas mujeres, que se convirtieron en potentes materiales desde la escena, lo que me permitió y nos permitió reconocernos para gobernar nuestras emociones. Estos espacios de representación, liderazgo, equidad de género y participación a nivel del barrio y otros escenarios nos ayudaron a encontrarnos desde una actividad simbólica reparadora. Momento 4, el hilo. En este momento de la confección, me acerqué a algunos de los universos simbólicos de las mujeres, las relaciones que entablan con sus cotidianidades para darle sentido a sus vidas, los horóscopos, las creencias, los rituales, las presencias, los sonidos, la música y el conocimiento ancestral de plantas medicinales, plantas tradicionales, para la poética de la obra. Al igual la danza, la pintura, el dibujo, la oralidad y el teatro me permitieron encontrar, a través de la lúdica, los arquetipos que configuran la obra. Arquetipo de abuela, madre, hija, hermana, tía, amante, hombre, hijo calavera. Y la Virgen María, madre de todas las madres. Y desde allí se construyeron los personajes que llevan nombres de plantas y un horóscopo singular que ayudó a determinar sus personalidades, intenciones y acciones. Salvia protege, albahaca armoniza, árnica expulsa, altamisa conecta, consuelda une, malva suaviza, hombre vive. El lenguaje de la obra mezcla lo cotidiano con la connotación de imágenes metafóricas. A su vez, retomé episodios míticos religiosos
y algunos textos de la novena de María Auxiliadora y uno que otro de la Biblia, incorporándolos a los míos, especialmente en las voces de mujeres y voces de hombres, que son una especie de coro. La estructura de la obra está escrita de igual forma que la novena a María Auxiliadora, con una oración inicial, una oración para cada día y una oración final para todos los días. Basándome en este orden, estructuro la obra de la siguiente manera. Oración para todos los días. La madre puede ocupar cualquier lugar, pero nadie el de ella. Día 1, zancadilla. Día 2, última cena en la vajilla de peltre. Día 3, llavecitas de la memoria. Día 4, allá. Cuarto mandamiento, honrar a madre. Día 5, todo chorro termina goteando. Día 6, cielo empantanado. Día 7, azulejos y otros pájaros. Día 8, hojas del mismo árbol. Día 9, el solar de los romeros. Y la oración final, las pieles cobrizas han estado por siempre amándose y lo estarán hasta el fin de los días. Momento 5. Botones para cerrar la carcasa. Procedo a darle las últimas pinceladas a la autoficción de las vivencias, recuerdos y materiales recogidos y probados en el proceso, donde el tema central de la obra es la muerte y el amor. Un hombre que se encuentra consigo mismo después de la tragedia. La carcasa que propone Gastón Breyer como posibilidad que potencia el trabajo de la puesta en espacio me develó otras lógicas para el trabajo dramatúrgico, desde la delimitación espacial, una casa, un solar, la montaña, el cielo. Todo transcurre durante 9 días. El último es el 24 de mayo, Día de la Virgen María Auxiliadora, de la cual mi madre era devota. Son 9 cuadros o escenas, a la manera de novenario, fragmentos interdependientes, fragmentos de historia, hojas sueltas del mismo romero, la misma familia que se transmutó, la misma familia que muta. El grupo de teatro Las Pachoncitas ha sido para mí una familia de teatro que me permitió crecer durante este proceso, tanto en el campo académico como espiritual. Jorge Dubois dice, el teatro es un campo ancestral de socialización que remite a una antigua medida del hombre, la escala reducida a la dimensión de lo corporal, la pequeña comunidad, lo trivial, lo tribal, lo localizado convivial que inscribe el universal. Además, se lleva bien con la escasez de medios y la ausencia de grandes presupuestos. Es pura resiliencia, capacidad de construcción en tiempos de adversidad. Su micropolítica no se limita a la resistencia y a la resiliencia, genera transformación. Como señaló Ricardo Talento en la Escuela de Espectadores, el teatro comunitario convierte la resistencia en transformación de cada persona en su vida, del barrio, de la ciudad, de la sociedad toda. Ahora les voy a compartir un fragmento de la obra El vestido de mamá. Voces de mujeres y hombres. Vemos lo que queremos ver. Uno ve lo que conoce. Todo lo observo a través del ojo de la cerradura de la puerta, la misma que se diluye en partículas de óxido convertida. Le siguen la puerta que de alas abiertas levita ingrávida, las paredes de tapia, el techo de caña brava y teja de barro. Se explayen como cometa al viento,
Una cola de recuerdos ondea en el cielo, sacudiendo la pátina de resentimiento y odio acumulado por la memoria. Furrusca de todos los muertos que por generaciones han sido parte de esta familia. Fiesta de ausentes y presentes. Pretérito, presente y futuro. Tiempo del amor que nunca falla. Un arco iris de más de 7 colores sonríe en el cielo. Sobre el horizonte, los colibríes izan el vestido de mamá. Hombre desnudo va al encuentro con él, que lo ha observado todo, trepado en el árbol de mango, custodio del solar familiar. Sostiene en sus labios una ramita de romero y entre sus manos un corazón de mango, oloroso, tierno y genuino. Y en la tierra, las enredaderas despuntan sus amarillas flores y entre las hojas se dejan ver las auyamas como vientres de mujeres embarazadas. Muchas gracias. Un gran abrazo. Es conmovedor lo que nosotros hemos escuchado a partir de la pregunta de cómo se reconstruye una, mm, una imagen vívida, una imagen encarnada, una imagen de un acontecimiento que ha transcurrido durante la vida de un ser humano. Esta respuesta, esto es la respuesta a esa pregunta que se hace Luis Fernando, ¿cierto? A través de todo este recorrido en la maestría, es cómo resolver ese asunto, pero no como fórmula, sino como una guía que él propone en su tesis. Esas capas de sentido, esas texturas que él va descubriendo a través de la imagen de reconstruir el vestido de mamá, es lo que hace que él pueda resolver, justaponiendo juegos arquetípicos de plantas, de animales, de personas, para ir reconstruyendo ese sentido que realmente, al ser dicho en un discurso teatral, nosotros podemos descubrir. Y esa es la hondura, esa es la diferencia que hay entre los textos para televisión y los textos para el teatro. Es esa reflexión que nos deja al escuchar a Luis Fernando. No, Luis Fernando, muchas gracias por participar en este panel. Yo creo que vamos a ver alguna producción después, cuando salgamos de todo este embrollo, vamos a ver alguna producción tuya. Muchas gracias, Luis Fernando. Mil gracias a todos y todas las presentes. Aprovecho para darle un gran agradecimiento al Mono Grisales. Él conoce mi proceso y ya en la maestría fue un momento muy importante en mi vida, que a partir de la escritura dramática me permitió reconocerme en muchas posibilidades, en muchas potencias. Y toda esta escritura la hice pensando en mi familia, pensando a su vez en la familia de la humanidad, de cómo encontrar maneras más saludables de relacionarnos, de vivir, y especialmente en esta coyuntura, aprender maneras de vernos, aceptándonos y creando mucho teatro. Para mí es muy conmovedor este momento porque me encanta oler a la gente, sentirla. Me encanta el teatro porque es un arte presencial y agradezco desde estas maneras, desde estos cuerpos virtuales, que nos podamos ver, sentirnos, pero añoro muy prontamente volver a tener las salas abiertas
y volver a hacer teatro con las mujeres del grupo de teatro Las Pachoncitas. Mil gracias. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por participar en este foro organizado por el Consejo Municipal de Teatro de la Ciudad de Medellín. Vamos entonces en unos segundos a continuar con nuestras invitadas y con nuestro moderador, el maestro Jorge Iván Grisales, consejero de dramaturgia del Consejo Municipal de Teatro de Medellín. Y nuestra siguiente invitada es Juliana Garcés Sarmiento, cuyo trabajo es el acontecimiento íntimo social, dimensiones políticas, simbólicas y memoria histórica con base a la obra Bucle. Este trabajo de grado presentado para optar por el título de Maestra en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia y en la Facultad de Artes de Medellín en el 2018. Nuestra invitada Juliana Garcés es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Latinoamericana y aspirante al título de este grado. Juliana Garcés Sarmiento, maestra de arte dramático, hace esta investigación en el acontecimiento íntimo social, dimensiones simbólicas, políticas y de memoria histórica, y busca profundizar en una ruta metodológica propuesta para la obra Bucle dirigida por Julián Grisales. Por lo tanto, se pretende describir y argumentar las dimensiones políticas, simbólicas y de la memoria histórica que se ejercen por medio de la creación teatral en el contexto que actualmente se vive en la ciudad de Medellín, conectando sistemáticamente con el proceso metodológico de la creación de la obra Bucle. Este camino nos llevó a incursionar sobre lo íntimo. Esta investigación que ella hace es sobre el proceso de montaje y la participación de ella en la obra Bucle. Entonces, yo creo que le dejamos la voz, la presencia de Juliana para que nos cuente cuál fue el proceso que nos dejó esa investigación, las preguntas que nos hicimos, pero a partir de lo que ella aportó para la obra. Vamos a ver entonces cómo es el proceso que se vivió en el montaje de la obra. Muchas gracias, Mono. La compañera Jacqueline ahí nos va a colaborar con la proyección de unas diapositivas. Agradecer inicialmente la invitación, la oportunidad de instaurar estos discursos en torno a la dramaturgia y también con ese enfoque de posconflicto. Yo creo que el Mono en la primera diapositiva ya hizo una introducción a lo que será mi exposición. Yo también soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Latinoamericana y trabajo en la maestría en Educación y Derechos Humanos bajo la línea investigativa de conflictos, transiciones y construcción de paz. Yo creo que esto es importante decirlo porque el acercamiento que hago al acontecimiento íntimo social y las categorías teóricas que subyacen dentro de la investigación van a procurar evidenciar esas relaciones que son muy importantes en la construcción de paz para el posconflicto, en las dramaturgias y en las puestas en escena que se crean con este enfoque. Entonces vamos a pasar de diapositiva. Acá están entonces las preguntas problematizadoras que fueron la base para iniciar el proceso investigativo. Y era de qué manera el acontecimiento íntimo social entrelaza las dimensiones de política, simbología y memoria histórica en el contexto de la obra Bucle, montaje teatral del semestre 2018-2 de la Universidad de Antioquia. Y de qué manera se construye la puesta en escena bajo la metodología investigativa del acontecimiento íntimo.
En cuanto a los objetivos, el objetivo general lo que pretendía era sistematizar el proceso de construcción desde la dramaturgia del acontecimiento íntimo social en el proceso de montaje. Y como objetivos específicos teníamos identificar las dimensiones políticas, simbólicas y de memoria histórica en el contexto creativo del acontecimiento íntimo social y describir las técnicas, métodos y metodologías planteadas por el acontecimiento íntimo social en la construcción del personaje. Digamos que la exposición está preparada de manera que inicialmente ahondemos un poco en esos marcos teóricos que fundamentaron la investigación, pero desde la propuesta de socialización hay un interés por privilegiar un poco más la experiencia o los aportes narrativos biográficos que surgieron desde la construcción de la obra. Entonces vamos a mirar acá un poco lo que es ese marco teórico y luego indagaremos por la metodología de la creación en la puesta en escena. Esto lo abordaré, o sea, esta diapositiva tiene muchísima tela para cortar, pero la vamos a pasar de forma muy somera. Entonces, desde el acontecimiento íntimo social, el principal referente teórico es el creador de dicha metodología, que es el maestro Jorge Iván Grisales. Desde ahí vamos a encontrar unas subcategorías que son el acontecimiento social, determinado como esa ruptura en el trasegar histórico, social, que genera un antes y un después en la trayectoria de determinada sociedad. La imagen generadora, el acontecimiento íntimo y la interdisciplinariedad. Cuando hablamos de interdisciplinariedad es de todas esas disciplinas que están prestas al servicio del teatro para nutrir o retroalimentar la creación. Entonces ahí hablamos de la antropología, la sociología, la lingüística, la narratología, y muchas disciplinas que están ahí prestas a servir a la escena. Desde el acontecimiento íntimo serían entonces todas esas emociones, historias vivenciales, constructos del inconsciente del actor o la actriz en su desarrollar pues como de vida. Y entonces, desde las otras categorías, que eran la política, lo simbólico y la memoria histórica, desde la política encontramos a Jorge Iván Grisales en su libro Acontecimiento Social 2, que él va a hablar acerca de las macropolíticas y las micropoéticas, haciendo una triangulación entre lo que es el acontecimiento social, el cuerpo biopolítico y la poética teatral, determinando la importancia de un cuerpo que se hace de la integración social, vivencial y subjetiva de la cotidianidad. Acá hicimos un rastreo, digamos que esto es como una especie de análisis documental acerca de una filósofa política que se llama Hannah Arendt, que ella va a decir que hay acciones políticas que transforman los territorios. Y esto es muy importante porque en la investigación damos cuenta de que el acontecimiento íntimo social no es un ser político que se mueva desde la dimensión del proselitismo, o sea, no es un teatro político que se construya desde la derecha o la izquierda, sino que realmente son acciones políticas que transforman territorios, porque la teatralidad asume, al ser una esfera social, hay una publicación, o sea, de pensamientos, de ideologías, de constructos vivenciales por parte de los actores y las actrices. Entonces, al estar sumergido en la esfera social, en la esfera pública, o sea, tiene una repercusión en el entorno. Y tomamos también a Ricardo Bartís, que es uno de los referentes del maestro en sus campos teóricos, para argumentar que no debemos de caer en un teatro político, institucional o gubernamental. O sea, esa es como la esfera o el enfoque que tomamos desde la investigación. Por la parte de lo simbólico encontramos a Carl Jung, a Freud y a Erich Gill. Carl Jung yo diría que es una de las bases más importantes en la construcción de bucle y de otras dramaturgias y creaciones propuestas por el maestro Jorge Iván, porque permite a través de los arquetipos y la develación del inconsciente colectivo llegar a imágenes generadoras que estén descotidianizadas, o sea, que no estén en esa esfera de lo bidimensional, sino que pasen a una tridimensionalidad donde haya una descotidianización de la realidad para llevar a la puesta a escena imágenes generadores que conformen realmente una poética teatral.
Y por otro lado, estaba la categoría de memoria histórica, que abordamos un libro muy conocido llamado Luchando contra el Olvido, del Ministerio de Cultura de Colombia, a Paul Ricoeur y a Margarita Serge. Ahí lo que pretendimos en ese capítulo de la tesis de grado, porque es el resultado de una tesis de grado, era develar cómo estos acontecimientos violentos que se han presentado en la ciudad de Medellín o inclusive en Colombia o en Latinoamérica, o sea, repercuten en el inconsciente colectivo generando unos códigos y unos significados. Entonces, ¿por qué es importante la memoria y por qué es importante enaltecer esos acontecimientos sociales que han determinado los trasigares y los devenires de las comunidades? Esa es como la pregunta que nos hacemos, y frente a esto vamos a encontrar que hay puestas en escenas que lo que hacen es reivindicar la memoria, o sea que hay un reconocimiento de las víctimas y que por ende hay un reconocimiento de la historicidad de Colombia. O sea, en este capítulo lo que nosotros hicimos fue hacer un recorrido histórico por las violencias que se desatan en Medellín desde la década de los 80, con lo que es el narcotráfico, el paramilitarismo, los grupos al margen de la ley, el reclutamiento de niños, de niñas, o sea, y todos esos acontecimientos que hacen parte del constructo colectivo. Ahí podemos pasar de diapositiva. Como dije, lo explico de forma muy general, hay mucha tela para cortar, pero queremos ver como lo que es la obra. Entonces, el camino nos llevó a escoger como base de la creación el mito y el arquetipo de Caín y Abel, tomando este como el puente de conexión hacia el acontecimiento social colombiano determinado por los síntomas de violencia y narcotráfico que nos atraviesan históricamente. Lo anterior nos propone un camino onírico que desemboca en la pesadilla de la bestia que nos aguarda en los contextos de nuestro territorio y también en los recovecos de nuestro inconsciente personal y colectivo. Las puestas en escena se configuran así desde un subtexto onírico, es el simbolismo de nuestra mente, nuestra memoria, psique e inconsciente colectivo. Ahí podemos pasar de diapositiva, gracias Jacqueline. Acá hay algunas imágenes de la obra, entonces hay construcciones, la imagen generadora, o sea, y la puesta en escena siempre está cargada desde unos símbolos como son la bestia, como lo es la pesadilla. Particularmente mi personaje es este que se encuentra acá a la izquierda. Ella es la lechuza, la madre, la sabedora ancestral, la que se puede mover con el laberinto, y ahorita ahondaremos un poco más en la construcción de ese personaje. Podemos ahí pasar de diapositiva. Cuando hablamos de la imagen generadora, entonces estamos hablando de percibir de forma imaginal la vida cotidiana en la que nos sumergimos. O sea, de ahí que, por ejemplo, el maestro Jorge Iván utiliza ejercicios que ayudan a descotidianizar la realidad. Hay un forzamiento en el cerebro para que la actriz o el actor se haga consciente del espacio-tiempo que habita, a través de ejercicios como observar la disecación de una fruta, el proceso de germinación de una semilla, asanas y otras prácticas que lo pongan en un estado consciente de los eventos que ocurren en su entorno. Solo así es que el sujeto, actor o actriz, logra conectar las dimensiones de lo simbólico, encontrando en las calles, el barrio, la familia, la universidad y otros ambientes el repertorio de imaginarios iconográficos. Podemos pasar, ahí hablamos entonces de un actor que está despierto, o sea, ante todo lo que está ocurriendo en su entorno. Cuando hablábamos de la transdisciplinariedad, es muy importante como todas estas imágenes o construcciones iconográficas que pueden retroalimentar la puesta en escena de la obra. Acá hay imágenes de Leonora Carrington y de Remedios Varo. Entonces, por ejemplo, podemos mirar lo que es el laberinto, que es la imagen inicial, podemos mirar el referente iconográfico del mito de Caín y Abel, la cazadora, la tejedora, la lechuza, y todas estas imágenes, al pertenecer, digo yo, como al área del surrealismo, o sea, lo que van a hacer es evidenciar una realidad, pero desnaturalizada, descotidianizada, llegando al surrealismo, que es lo que realmente interesa a la obra, que es ahondar por ese campo de lo onírico, que eso pues también es una retroalimentación desde los arquetipos que va a proponer Jung. Ahí podemos pasar.
Entonces, Bucle es el resultado de una exploración investigativa en las corrientes de la neurociencia, la antropología, la lingüística, la narratología, y tiene un especial énfasis en la psicología profunda. Todos estos principios y conceptos se utilizan en función de comprender la cotidianidad del ser humano. Para esto, el maestro Jorge Iván Grisales construyó una caja de herramientas y conceptos utilizados por autores como Freud, Jung y James Hillman. De esta manera se comprende el arte como un fenómeno psicológico de importancia central para la colectividad y para el individuo. Ahí podemos pasar. Bueno, entonces ya cuando hablamos de la narrativa autobiográfica o mi relato, o sea, yo lo que voy a hacer es expresar acá lo que surgió acerca de mi bitácora personal y desde la sistematización de mi proceso. Inicialmente hay una invitación a el animal, que es la representación del lado oscuro instintivo, con el fin también como de descotidianizar este cuerpo pues humano televisivo que podría ser naturalizado, ¿no? O sea, lo que hace el animal es permitirnos ahondar como por un campo mucho más complejo de movimiento y de construcción no solo corporal, sino simbólica, fantasmagórica, o sea, hay un montón de cargas que tiene. Entonces, para mi caso fue la lechuza. Este es un animal que inicialmente me generó muchas relaciones a nivel arquetípico con la sabiduría, la intuición y la noche. Esto sería lo que le otorgaría a mi personaje la capacidad de moverse en el laberinto, crear la bestia, enfrentarla y ser consciente de todos los movimientos del laberinto. Es el animal el que le otorgó un poder intuitivo vinculado al arquetipo de la madre, la que despierta el sexto sentido, la que guarda el silencio, escucha y acciona. La carga simbólica que dio la animalidad de mi personaje fue muy significativa. Ahí podemos pasar. El acontecimiento íntimo, y yo creo que acá es importante decir que cuando hablamos del acontecimiento íntimo, no es que vamos a encontrar en la puesta en escena un relato vivencial, pues, como obvio de lo que le está ocurriendo al sujeto en su vida o como algo terapéutico o sanador. Yo creo que el maestro es muy claro en esto. O sea, el acontecimiento íntimo lo que hace es atravesar toda una conjugación, o sea, lo que es el acontecimiento íntimo, el cuento fantástico, la animalidad y todos los elementos nutren la puesta en escena, pero no es que un acontecimiento íntimo pues va a estar ahí expuesto como ante el público. Para mi caso personal, yo acá pues develando y confesando lo que yo estaba trabajando, fue lo que me ocupaba y me daba lugar a mí en la escena, era la manifestación de la vida, muerte, vida en los procesos afectivos y relaciones de pareja. Por tanto, siempre estuve trabajando internamente bajo la premisa de liberar, limpiar y purificar. Acá hay como un esquema y era como el ciclo que vivía el personaje de mi acontecimiento íntimo, que era el abandono de la pareja, el renacer, encontrarme con la fuerza y vitalidad propia y llegar al concepto de fémina o del empoderamiento, o sea, de esa situación que estaba viviendo. Por eso digo yo que surge un arquetipo de la madre que tiene como toda la fuerza y toda la sabiduría para enfrentar las cosas que ocurren en el laberinto. Ahí podemos pasar. Bueno, en el lugar de lo mítico, lo filosófico y lo fantástico, para la construcción de mi personaje se realizaron indagaciones profundas por las narrativas, girando en torno a Afrodita, Artemisa, las Moiras, el infierno, porque recordemos que desde el acontecimiento íntimo venía trabajando vida, muerte, vida, entonces yo tenía que pasar por el infierno como para llegar al paraíso, el oráculo, el paraíso y las narrativas indígenas que luego se irían retroalimentando con otros componentes narratológicos que me ayudarían en la construcción de mi cuento fantástico. Ahí podemos pasar. Bueno, hay una integración de las experiencias y yo creo que desde mi acontecimiento íntimo, o sea, fue muy fundamental una visita que yo logré hacer al Amazonas mediante el tiempo de creación de la obra. Yo me fui para el Amazonas sola y creo que uno de los propósitos fundamentales del viaje fue relacionarme con la comunidad tiguna y tratar de comprender todos esos significados, historias y narrativas que se han construido, también desde las ceremonias, desde los rituales, desde las creencias. Entonces ahí me encontré con la ceremonia de la pelazón, que es la iniciación de esa niña adulta,
me encontré con muchos cantos que luego sirvieron para hacer transcripciones musicales de la obra y para que pertenecieran a la misma obra. Ellos tienen pues todo un significado desde la cosmogonía, desde los animales de agua, de tierra, las aves. Entonces, digamos que mi componente fantástico se retroalimentó mucho a través del acontecimiento íntimo en el Amazonas. Ahí podemos pasar. Gracias. Desde los arquetipos, entonces, principalmente el que más movilizó mi estado de presencia en la obra fue la madre. Desde la búsqueda realizada puede ser vista desde su lado positivo y negativo, un símbolo de luz en lo que confiere a la fertilidad y a su capacidad de dar vida. Por el lado de la sombra, encontramos que en ella puede residir un espacio de destrucción o muerte. Y el arquetipo de la madre como el símbolo del lugar de la transformación mágica, del renacer o el instinto de impulso de ayuda. A través de las indagaciones arquetípicas me vi enfrentada a la recuperación de lo ancestral desde la madre. Ahí podemos pasar. Creo que sigue el acontecimiento íntimo social, que ahí nosotros desde la obra investigamos sobre el Pacto de Ralito, un acuerdo que se realizó en el 2001, el cual más adelante se develaría como una alianza entre agentes del gobierno y miembros representativos de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. A causa de esto se desplegaron en los años posteriores nuevas olas de violencia, decadencia, masacres y el fortalecimiento de grupos al margen de la ley. Yo creo que acá es importante decir que la metodología del acontecimiento íntimo social, o sea, propone una ruta metodológica, pero no es un paso a paso y no es algo que, por ejemplo, yo me leí el libro del acontecimiento social 2 y entonces ya sé paso a paso cómo voy a hacer la creación con mis chicos o con las chicas con las que esté trabajando, no. O sea, una de las cosas más complejas para mí fue abordar la creación desde la nada. O sea, cuando yo llegué, el lienzo estaba totalmente en blanco y una de las frases favoritas de mi maestro era: deje que las cosas vayan surgiendo, que las cosas vayan ocurriendo, que eso vaya apareciendo. Entonces, es muy complejo porque, por lo menos para un ser tan racional como yo, o sea, que está acostumbrado, esquematizado a que hay un paso a paso, yo de otra vertiente pues académica, una cosa extraña, encontrarme con esto era definitivamente darle rienda suelta al inconsciente y yo creo que eso es uno de los objetivos del maestro a la hora de abordar la creación. Entonces, no hay un paso a paso, por ejemplo, la construcción del personaje, mientras que en mí se podía ver muy arraigado lo que era el cuento fantástico, en otro compañero podía ser que se dimensionara más lo que era el acontecimiento social, o que en otro se evidenciara más lo que era, no sé, o sea, no hay como una verdad absoluta. Y ahí podemos pasar. Bueno, ya creo que ahí lo que siguen son como las construcciones, las conclusiones. Decir que el carácter del acontecimiento íntimo social determinó en mi quehacer profesional como actriz, o sea, me vi atravesada por una situación relacional que se ve impresa en el campo psicofísico. La propuesta metodológica es muy rica en referentes conceptuales, teóricos, iconográficos y que otorgan una sensibilidad mucho mayor en mi desarrollo como actriz profesional. La metodología logra así para mí la deconstrucción de un montaje escénico basado en lo racional, configuró en mi proceso subjetivo e individual una construcción cargada de sentido, basada en símbolos arquetipos y el descubrimiento de una nueva narrativa, cantos, historias y el legado de todo el conocimiento que el docente ha impartido en sus años de experiencia teatral. Decir que Bucle representó en mi vida algo más que un proceso académico, fue el resultado de un pedacito de mi vida, años de trasegar en una existencia en la que he renunciado a vida social, amistades, parejas y labores, con el fin de hacer un homenaje al conocimiento, en este caso el arte. Bucle fue el espacio para confrontarme sacando lo mejor y lo peor
de mí, una creación que al dejar actuar el inconsciente dio paso a lo mágico, lo fantástico, lo asombroso y lo extraordinario. Y ya, muchísimas gracias. Espero no haberme extendido mucho. Pues yo creo que vamos a escuchar los aplausos, aunque sea ahí por la figurita de los aplausos para todas y para Luis Fernando, eh, sobre estas perspectivas que yo creo que uno tiene que descubrir. Uno tiene que emparejar o amoldarse a las leyes que precisan cómo se construye y cómo se construye una dramaturgia. Uno tiene que inventar, crear, tomar los elementos de la mesa para construir eso que uno quiere que salga a la luz. Y esto yo creo que este documento se transforma en algo para estudiar. En estas 3 exposiciones de Michelle, de Luis Fernando, de Juliana, hay mucho material para uno reflexionar sobre lo que es no solamente la dramaturgia, es que está la dramaturgia del actor, la dramaturgia del texto, la dramaturgia y la forma de encontrar esas estructuras que nos van haciendo mover el inconsciente. Y ese es el propósito. Lo que pasa es que tenemos una barrera muy grande que es esa cosa consciente, lo racional, lo consciente no permite que nosotros caminemos otros espacios que ni siquiera nos atrevemos porque parecen ser muy oscuros. Pero para eso, en la metodología que he creado, hay un paso a paso sobre lo que nos posibilita el viaje al inconsciente, donde están las imágenes que nosotros tenemos que recuperar, traer y poner, bien sea en el escrito o bien sea en el espacio de la escena. Eso es muy difícil de entender. Eso es muy difícil comprender, pero cuando uno le llega la luz sobre eso, es inconmensurable. A ustedes, muchas gracias por estar aquí, a Jacqueline por la invitación, al Consejo de Teatro, por este encuentro de la dramaturgia para el trabajo con el postconflicto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Jorge Iván Grisales, a nuestras invitadas, a Juliana, a Micheli, a Luis Fernando, al Consejo Municipal de Teatro de Medellín por propiciarnos estos espacios de reflexión, de diálogo. Qué bueno que nos sigan acompañando en toda esta semana. Estamos en el Teatro Abraza Medellín, una semana de teatro en casa. Otra manera de encontrarnos mientras podemos abrir nuestros teatros, mientras podemos volver a nuestros escenarios, que ojalá sea muy pronto, pero que para eso tenemos que seguirnos cuidando muchísimo, pero no perdamos el contacto. El teatro nos permite también esta mirada, estas reflexiones que nos han traído hoy nuestros invitados y que eso nos haga compañía en nuestras casas también y nos dé razones también para continuar y con muchísima esperanza. Hoy es el Día de la Dramaturgia. Empezamos con este maravilloso panel con el maestro Jorge Iván Grisales y sus maravillosos invitados, y vamos a tener también unas lecturas dramáticas en las redes, a través de las redes del Ateneo, de Medellín en Escena y de todos los que quieran compartir esta experiencia. También recuerden que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios a través de estas redes y que nosotros desde el Consejo, desde el maestro Jorge Iván Grisales, podemos también dar respuesta a esas inquietudes. Bueno, muchísimas gracias y esperamos que nos sigan acompañando en esta semana. Que pasen una feliz tarde.